Bienvenidos a la lección número 4 del trimestre. Estamos hablando acerca de la iglesia primitiva. Aprendimos la primera lección que los judíos decidieron, algunos de ellos, seguir a Cristo y se convirtieron en cristianos. Y eso, la primera iglesia cristiana estuvo formada por judíos. Y realmente, y luego la iglesia empieza a crecer. Al crecer empiezan algunos problemas, fueron perseguidos, eh, también fueron arrojados de su familia, perdieron sus hogares. Y entonces lo más terrible que le pudo haber ocurrido es que realmente empieza una persecución contra ellos y ellos tienen que huir de Jerusalén, y donde llegan, ellos llegan a ser buenos cristianos. Saulo, que era el líder del Sanedrín judío que habían condenado a Jesús y a Esteban, realmente él decide perseguirlos no solamente por todo Jerusalén, sino también en las ciudades donde tenía el control los miembros del Sanedrín judío, los fariseos, los saduceos, los sacerdotes, todos ellos. Y él tiene un encuentro con Jesús que le hace, que le perdona a Pablo el haber matado tantos cristianos, y lo convierte en una persona que cree ahora en Jesús. Él tiene un tiempo de meditación, en 3 días ciego lo hace reflexionar, y Jesús le brinda una oportunidad y Pablo empieza la predicación del Evangelio. Así que vamos a hablar acerca de algunos de los seguidores de Jesús, de Cristo, y vamos a hacer una actividad donde encontramos personas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento que ellos realmente no pertenecían al pueblo de Dios, pero ayudaron a que otras personas pudieran conocer de Jesús. Bueno, los primeros cristianos esparcieron el evangelio donde vamos, ¿no? A causa de la persecución, como te digo, muchos creyentes cristianos tuvieron que abandonar Jerusalén. Algunos se fueron a Fenicia, a Chipre, a Antioquía, y ellos hablaban de Jesús no solo a los judíos. O sea, ellos llegaban y todavía sabían que eran judíos, llegaban a las sinagogas donde estaban los judíos. Acuérdate que los judíos estaban mayormente en todas las partes del imperio, así que ellos llegaban a las sinagogas y solamente le predicaban de Jesús a los judíos, ¿no? Pero como Antioquía era la tercera ciudad más grande del imperio romano, algunos cristianos fueron allí. Ahí había gente de todos los países que venían de Antioquía a comerciar, intercambiaban ropa, joyas, aceite, vino, cosas de cerámica. Así que muchos de esos venían a comerciar y a negociar. Entonces los creyentes provenientes de Chipre y de Cirene comenzaron a hablar a todos de Cristo sin importar si eran judíos o no. O sea, unos predicaban solo a los judíos, otros predicaban a gente de otras nacionalidades que no eran judíos, pero igual aceptaban a Jesús, que era la meta que ellos tenían. En una época que no había Biblias, solamente estaba el Antiguo Testamento escrito, no había folletos, no había música cristiana, no había videos, no había películas, no había libros. Lo que había era lo que ellos utilizaban, y eran el buen testimonio, porque donde llegaban los cristianos, ellos daban un buen testimonio, eran personas que estaban en servicio a la comunidad, ayudaban al necesitado, eran personas amables, no eran hipócritas. Así que ellos donde llegaban daban esa impresión y la gente estaba impactada y decían, estos son cristianos, yo también quiero ser cristiano. Entonces siempre hay que pedirle a Dios que Él nos lleve y podamos hablar de los demás de Cristo. Así que Dios fructificó su predicación, y muchos que no eran judíos comenzaron a creer en Jesús y se convirtieron. O sea, importante, ¿no? Ellos estaban pasando por persecuciones, habían dejado sus casas, sus familias, habían dejado todo, pero a pesar de todo ellos comenzaron a creer más en Jesús y comenzaron a predicar, y la gente se convirtió. Así que cuando en Jerusalén se enteraron de que había muchos creyentes, buenas noticias llegaron, había un grupo de fieles que todavía estaban en Jerusalén. Así que ellos se dieron cuenta que podían formar una nueva iglesia, y decidieron enviarles como ayuda a uno de sus mejores dirigentes, que era Bernabé. O sea, la iglesia necesitaba que le hablaran más de
Cristo, demás de doctrinas, habían aceptado a Jesús como su Salvador personal y la iglesia necesitaba había muchas preguntas que tenían los primeros cristianos que necesitaban respuestas, así que la iglesia que estaba formada en Jerusalén decide mandar a Bernabé, que es otro de los grandes elocuentes, y entonces Bernabé estaba preparado para poder apoyar a la iglesia cuando lo necesitó, ¿no? Así que tú también tienes que prepararte leyendo la Biblia, estudiando las doctrinas, teniendo una experiencia con Jesús, orando, congregándote, porque hay otras personas que necesitan la experiencia cristiana. Así que necesitan saber qué hacer, qué no hacer, cómo entender este capítulo, este tema. Así que eso era lo que se encargaba Bernabé. Así que enviaron ayuda y Dios fructificó su predicación y muchos de los creyentes comenzaron a creer en Jesús. Así que es algo bien importante y cuando Bernabé llegó a Antioquía se alegró mucho viendo la gracia que Dios había manifestado y que había muchas personas que habían entregado su corazón a Dios y habían aceptado a Jesús. Se quedó allí, les enseñó, les predicó y los animó a que permanecieran siempre fieles a Dios. Acuérdate que en esa época había una influencia de la cultura romana, habían gladiadores, prostitutas, habían grandes festividades, adoraban a los dioses, la gente ponía flores, había música y entonces los cristianos tenían que permanecerse firmes y fieles a Dios. Entonces había que enseñar. Había que enseñarle que no se baila, no se toma vino, no se adora a los dioses, no se come alimentos sacrificados a los dioses, no se puede ejercer la prostitución, no. Entonces había que enseñar eso al pueblo, como hoy día nos enseñan muchas cosas, no usar drogas, y entonces eso era lo que la gente también necesitaba y era parte de lo que por lo cual fue Bernabé. Por lo tanto, hay que agradecer a Dios por las oportunidades que nos da de hablar y animar a otros a seguirle, ¿no? La elección de Bernabé no fue casual. O sea, no le dijeron, ok, ve, anda tú. No, tú Bernabé, anda, a ti te encantan los viajes. No. Él era una buena persona, estaba llena del Espíritu Santo, tenía mucha fe y por su intermedio muchas personas se convirtieron a Jesús y muchas personas también permanecieron su fe. Otros también se pudieron haber ido, pero Bernabé fue una persona clave que ayudó a muchos de los cristianos. Orar mucho para que el Espíritu Santo nos llene, ¿no es cierto? Y podamos ser discípulos consagrados consagrados de Jesús. Como había mucho trabajo, porque empezó eso a crecer. No, acuérdate que no había iglesias, eran casas. O sea, había muchas casas que visitar donde habían personas vecinos que se reunían para escuchar. Bernabé se dio cuenta que él no podía hacerlo solo. Ya, necesitaba una ayuda. Así que se fue a buscar a Pablo, que estaba en Tarso, para que le ayudase y Pablo accedió a trabajar con Bernabé. Se acuerda que Pablo estaba convertido, él había tenido una experiencia con Jesús, él conocía, había sido bien preparado por Gamaliel y él con la experiencia en Jesús comenzó a estudiar todos los evangelios para que pudiera comprender. Así que él empezaron a trabajar en equipo y siguieron el método que Jesús había indicado de dos personas, Bernabé y Pablo. Así que Bernabé tenía experiencia, Pablo tenía su experiencia y juntos comienzan a predicar de Jesús. Así que ellos estuvieron, dice, ayudando un año, 52 sábados, 52 semanas, estuvieron trabajando, consolidando la iglesia y enseñándonos a todo de Cristo. Porque el tema principal que en ese momento había era presentar a Cristo como el Salvador, como el Mesías, ¿no es cierto? Y que pronto iba a venir por nosotros y también las otras cosas que ellos necesitaban aprender. Las personas que no eran judías tenían que aprender a no comer puerco, a no usar joyas, a no trabajar el sábado, aprendieron también a diezmar. Entonces eran cosas que ellos necesitaban aprender. Para eso estaba Pablo y Bernabé, Bernabé y Pablo, estaban trabajando en equipo para poder ayudar a esas iglesias. Hablaban tanto de Cristo
que la gente de Antioquía fueron los primeros en llamarlos cristianos, porque al seguir a Cristo y hablaban de Cristo eran tanto que lo llamaron cristianos. Gracias a la gente de Antioquía, nosotros somos llamados cristianos porque creemos en Cristo. Así que a partir de ese momento, todos nosotros que creemos en Jesús recibimos el nombre de cristianos porque en Antioquía se predicó mucho de Cristo. Ahora, ¿cuál es tu tema de conversación? ¿Es Jesús? ¿Pueden los demás llamarte cristiano? Y esto es importante porque muchas veces nos conocen por las historias, los viajes que hacemos, la comida, las cosas que tenemos. Mi papá es ingeniero, mi mamá es doctora, pero tú no le hablas acerca de Jesús. Ahora, así que ellos estuvieron predicando de Jesús, que a tal grado que la gente le dijo, este es cristiano, porque habla de Cristo. Ahora, resulta que la iglesia se continuaba creciendo y Dios siempre envía profetas. En el pasado tenía Samuel, Moisés, un profeta de Dios, Ananías, Isaías, perdón, Jeremías, Habacuc, habían sido profetas que habían ayudado al pueblo de Israel. Así que Dios también, la iglesia cristiana también tiene profetas. Hoy día tenemos a Elena de White, que fue profetisa de Dios. Así que Dios siempre envía profetas para avisar lo que iba a ocurrir o lo que se pensaba o lo que pensaban hacer para que ellos se preparen. O sea, Dios siempre ha enviado personas eh, para que nos den instrucciones. Así que entre los profetas que descendieron a Antioquía había uno que se llamaba Agabo, que el Espíritu Santo le habló y le dijo que iba a haber una gran hambruna en toda la tierra, o sea, en toda la tierra en toda esa tierra del dominio romano, incluyendo Jerusalén, iba a haber hambruna, ¿no? Así que se le dijo a los hermanos que estuvieran preparados porque iba a haber una gran sequía. O sea, en otras palabras, Dios dijo al pueblo que aunque hubiera una gran sequía, no se preocuparan porque Dios iba a estar con ellos, pero que tuvieran precaución. Sí, acuérdate que José fue también un profeta a quien Dios le dijo en Egipto que iba a haber una sequía y él protegió a su familia. Por eso los hermanos de José y Jacob se van a vivir a Egipto. Así que nosotros necesitamos un profeta, que es una de las características de la iglesia y hay que agradecer porque tenemos a Elena de White. Así que como vino la sequía, los hermanos de Antioquía se enteraron de que había hambre en Jerusalén. Así que ellos decidieron recoger una ofrenda especial para ayudarles a esos hermanos que iban a pasar hambre. Así que cada uno hizo un esfuerzo, inclusive algunos empeñaron bienes para poder ayudar en estas circunstancias difíciles. Acuérdate que cuando había sequías no había comida, acuérdate que no había Walmart, no había BJ para comprar comida, no había tiendas, así que el pueblo tenía que sobrevivir con lo que había, porque acuérdate que en esa época el mayor trabajo era la agricultura. Así que el cuidado de los animales. Así que los hermanos en una sequía no hay agua y no hay comida. Así que los hermanos de Antioquía deciden enviar un regalo, un donativo, una ofrenda especial para ayudar a los hermanos que estaban en Jerusalén. O sea, que tú veas que esas cosas de hoy también se practicaban en las primeras iglesias cristianas. Así que los hermanos le recomendaron a Pablo a Pablo y a Bernabé que ellos llevasen a la ofrenda y se la entregasen a los ancianos de la iglesia de Jerusalén. En esa época no había Western Union, no había Zelle, no había algo electrónico para mandar un dinero. Había que llevarlo personalmente. Así que te imaginas el peligro que las personas tenían al llevar ese dinero y no ser robados, pero ellos aceptaron el reto de ir y llevar el dinero. Hoy día la tecnología, tú puedes mandar tus ofrendas online y de tu cuenta de banco llega. Así que automáticamente le encomendaron que por favor entregasen el dinero en Jerusalén, tenía que ir. Ahora nosotros estamos pasando por momentos de crisis. Piensa si la iglesia está pasando un momento de crisis, ¿cómo tú puedes ayudar con tus ofrendas y esforzándote a ser fieles entre, en- fieles entre nosotros y ayudar a quienes lo necesitan, ¿no?
Así que en el pasado, cuando había un problema, los hermanos de otras iglesias le ayudaban a la otra iglesia que estaba en otra ciudad. O sea, no solamente se ayudaban entre las iglesias que estaban cerca, sino a las iglesias que estaban lejos. Esta historia es muy interesante porque nos muestra que la iglesia estaba, estaba siguiendo un orden, una disciplina, estaba un liderazgo. Ellos no estaban, estaban preocupados en desarrollar, en que las personas conservaran su fe, había cosas nuevas que aprender, había preguntas difíciles que ellos tenían que hacerlas y no encontraban respuestas. Así que los hermanos de la iglesia de Jerusalén envían a Bernabé a quien puede a quien puede realmente responder las preguntas, enseñar las cosas como son, y la gente estaba dispuesta a aceptar o rechazarlo, ¿no? Y muchos de ellos aceptaron, pero Bernabé dijo, yo no puedo hacerlo solo, esto es un trabajo muy grande, hay muchas casas que visitar, acuérdate que no había iglesias, eran casas, así que había muchas casas que visitar, había muchas preguntas, el día era muy corto para responderlas todas, así que automáticamente él pide ayuda y le pide a Saulo que lo acompañe, y Saulo por un año ellos hablan de Cristo, a tal grado que los de Antioquía lo llaman cristianos porque esta gente solamente su tema es Cristo, que es que nosotros tenemos que enseñar. Al enseñar de Cristo, tú enseñas del sábado, de la alimentación, de la adoración, las ofrendas, los diezmos, todo eso. Así que eso fue lo que ocurrió. Y realmente eso realmente fue, fue algo valioso, ¿no? De repente Dios envió un profeta que se llamaba Gabo y le dice a los hermanos que va a haber una hambruna en la tierra, especialmente en Jerusalén, y entonces los de Antioquía dicen, bueno, vamos a recoger una ofrenda. No estamos en Jerusalén, pero ellos van a necesitar dinero para poder sobrevivir porque con el dinero se puede comprar comidas en otros lugares. Acuérdate que no había VJ, no había Walmart, no había la comida tenía que comprarse, no había eh, una compañía exclusivamente online, ¿no es cierto?, que podía traer la comida, así que automáticamente ellos tuvieron que ayudar, porque les nacía del corazón. Y eso es importante, ¿no? Hay momentos de crisis, hay momentos difíciles. Nosotros, ¿qué podemos hacer si por ejemplo, pasamos la pandemia? Había muchos hermanos que no tenían trabajo, no tenían comida. ¿Cómo podíamos ayudarlo? Abriendo un food bank, buscando comidas en la comunidad para ayudar a esas personas. Y eso es lo que realmente estaba ocurriendo en la iglesia de aquella época. Esto nos muestra, ¿no?, que la iglesia, cuando va predicando, va creciendo y también las necesidades van aumentando, pero Dios estaba contento con la iglesia y estaban ahora predicando a judíos y no judíos, a judíos y gentiles. Los judíos eran los que habían, el pueblo de Dios, que ya habían dejado de serlo cuando matan a Esteban, y los gentiles eran personas que no eran judías, que no sabían de Dios, y este grupo tenía muchas preguntas, necesitaban mucha instrucción, así que necesitaban personas preparadas, ¿no? Por eso uno como líder también tiene que prepararse, también leyendo la Biblia, tener una experiencia con Jesús, saber responder preguntas, saber del lado de Dios, ponerse al lado de Dios, porque esa gente no conocía. Entonces ahora ellos tenían que ayudar a los hermanos para que sean fieles a Dios. Un trabajo muy lindo, un trabajo muy dedicado y algo que esta historia es importante y quedó en la Biblia para demostrarle, ¿no?, a nosotros cómo nosotros podemos trabajar hoy día en nuestra iglesia. Las cosas no han cambiado. Hay todavía sequía, hay persecuciones, hay gente que pasa por problemas, dificultades, hay gente que necesita encontrar respuestas en la Biblia, o sea que tú tienes que ser una persona como Bernabé y como Saulo que estén dispuestos, y como toda la iglesia que estaba en esa época, de ayudar a otros porque lo necesitan. Ser parte de una iglesia nos muestra que realmente nosotros somos las personas más felices del mundo, ¿no? Porque estamos en una iglesia y somos seguidores de Cristo. Que Dios nos ayude y nos vemos la próxima oportunidad.